Hola, vamos a conversar sobre DevOps. ¿Cuáles son las necesidades del mercado? Primero, el mercado se ha vuelto más exigente que en el pasado y un actor que juega un papel preponderante en este cambio del mercado es la tecnología. Hoy en día, el cliente está solicitando que se le entregue valor de forma continua. De lo contrario, sabe que puede ir a la competencia y probablemente encontrará los productos o servicios que está buscando. Para esto, las empresas deben modernizar sus procesos de tal forma que les permita entregar valor rápidamente. Pero, además de esta entrega de valor de forma continua, los clientes también quieren que sus productos o servicios sean fiables, es decir, que sean 100% de calidad y seguro. Entonces, al igual que en el punto anterior, las empresas deben garantizar que sus procesos aseguran la calidad de los productos. Y un punto que es muy importante para los clientes es que siempre esperan un buen rendimiento de sus servicios. Para esto, las empresas deben garantizar que la infraestructura sea escalable en minutos, de tal forma que sea transparente para cada usuario si en el sistema hay 100, 1000 o 10.000 usuarios conectados. De acuerdo a las necesidades del mercado que vimos, la siguiente pregunta es, ¿cómo está nuestro proceso de desarrollo? ¿Estamos preparados para cumplir esas necesidades de entrega de valor de forma continua, productos fiables, 100% de calidad y escalado en minutos de nuestros servicios? Vamos a analizar varios aspectos del proceso de desarrollo de software. Con respecto a los requerimientos, es muy importante que el personal de TI los comprenda muy bien para poder analizar en conjunto con el cliente las necesidades y, ¿por qué no?, cuestionar ciertos requerimientos que nos parecen poco útiles o que se podrían desarrollar de alguna otra forma y consultar todas las dudas que tengamos con nuestro cliente. Esto es muy importante porque muchas veces se construyen sistemas con funcionalidad que no se utilizan. Y esto puede pasar por varias razones. Primero, el usuario pide todo porque le da miedo que luego tecnología, que pasa muy ocupado siempre, no lo atienda y le quedan requerimientos sin atender. Otra razón puede ser porque trabajamos en la vieja escuela y le decimos al cliente, díganos todos los requerimientos de una vez. Entonces, él hace su carta al niño, muchas veces sin ser conscientes de que no van a utilizar toda la funcionalidad, que realmente no la requieren. Estas son parte de las razones por las que tenemos esos sistemas con funcionalidad que no se utilizan. Y este tipo de malas prácticas hacen que los sistemas sean más costosos porque tenemos más funcionalidad que desarrollar y saldrán a producción en un tiempo mayor. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, el usuario pidió un automóvil deportivo, cuando en realidad lo que requería era un automóvil para andar en la ciudad. Entonces construimos un auto deportivo donde nunca se podrán utilizar ciertas funcionalidades porque las normas de tránsito no lo permiten. ¿Dónde pudimos haber evitado esta situación? En el análisis de requerimientos, conversando con nuestro cliente y dándonos cuenta que lo que ocupaba era el auto para andar en la ciudad. Entonces, claramente una recomendación era un auto deportivo no es lo que usted necesita y explicarle las razones. Este tipo de conocimiento hace que el analista de requerimientos sea activo y no pasivo, es decir, que va a estar con el cliente en conjunto definiendo esos requerimientos y no nada más va a recibir y va a hacer los requerimientos sin cuestionarse si son realmente útiles para el cliente. La fase de diseño es fundamental para hacer sistemas mantenibles. ¿Y por qué es tan importante hacer sistemas mantenibles? Recordemos que el mercado está en constante cambio, al igual que los sistemas. Entonces, si hacemos sistemas difíciles de mantener, es decir, cuesta desarrollar funcionalidad nueva o cambiar la funcionalidad existente, no vamos a poder entregar valor de forma continua, que es lo que nos está solicitando el mercado.
Aunado a los constantes cambios del mercado, está la tecnología que también está cambiando constantemente. Y si no preparamos a nuestros sistemas para este cambio, muchas veces un cambio tecnológico implicará cambiar el sistema por completo. Un ejemplo de esto son los sistemas que están acoplados, porque muchas veces se desarrolla en capas, pero el sistema continúa acoplado. Por ejemplo, si se desarrolla un sistema web para Internet Explorer, porque era el estándar de la empresa, y nos damos cuenta que en el 2022 Microsoft indica que ya Internet Explorer no vendrán sus nuevas versiones, entonces podríamos pensar que lo que se debe hacer es cambiar la capa de UI para que soporte los nuevos navegadores. Pero si no se diseñó adecuadamente el sistema, cambiar el UI es imposible porque tiene mucha lógica integrada. Y el costo de cambiar algo así a veces es mucho más alto que hacer un sistema completamente nuevo. Imagínense los costos para la empresa cada vez que se tenga que actualizar una tecnología o, por ejemplo, si necesitamos cambiar la base de datos porque la empresa va a migrar a una nueva base de datos, ya sea por costo o por funcionalidad, podemos despegar esa base de datos simplemente y cambiar una nueva. Eso dependerá del diseño que hayamos realizado de nuestro sistema para que sea mantenible en el tiempo. Hablemos de codificación. ¿Cómo está nuestro código? Llamamos código sucio a un código difícil de entender, donde un nuevo desarrollador puede durar días tratando de entender el código. Y más aún, cuando trate de modificarlo, hay una alta probabilidad de que incluya un defecto por la complejidad del código. Hay que recordar que difícilmente el desarrollador que creó el código es el que le va a dar mantenimiento. Entonces debemos preguntarnos, ¿estamos desarrollando para que otros puedan mantener ese código fácilmente? Suele suceder que todo urge en la empresa. Entonces, cuando nos piden un requerimiento, tratamos de desarrollarlo muchas veces sin un análisis previo, con tal de poner la funcionalidad de nueva producción lo antes posible, sin ser conscientes de lo que estamos haciendo realmente es quitándole mantenibilidad al sistema y lo que el usuario vio como un buen servicio, con el tiempo nos va a salir muy caro porque los nuevos requerimientos que pida muy probablemente no lo vamos a poder sacar rápido. ¿Y esto por qué? Porque le hemos incluido complejidad al código. Entonces, conforme el código se haga más grande y más complejo, cada vez va a ser más difícil mantenerlo. Muy diferente sería si empezamos a hacer una conciencia con el negocio de la importancia de un código limpio. Esto lo podemos hacer con ejemplos sencillos, por ejemplo, una casa. ¿Qué tal si el maestro de obra nos dice que la casa nos puede salir más barata y en un menor tiempo si no le pone varillas entre los blocks? Puede ser que no nos parezca mala idea. Tal vez estamos cortos de presupuesto y nos surge la casa. Pero si el maestro de obra nos dice que las paredes se van a agrietar muy pronto y en caso de un terremoto la casa se puede caer, probablemente nuestra decisión sería muy diferente y preferimos pagar un poco más y esperar más tiempo con tal de tener una casa segura. Similar pasa con los sistemas. Si hacemos conciencia a los usuarios de la importancia de tener un código limpio y que esto significa que sus sistemas van a ser mantenibles en el tiempo. ¿Cómo están nuestras pruebas? ¿Cuánto están durando? En muchos casos, las pruebas duran el 50% del tiempo que se duró codificando. Pero no solo eso, también pueden durar el 100%, el 200%, el 300% del tiempo que se duró codificando y aún más. Hay varios factores que afectan la duración de las pruebas. Uno puede ser un mal desarrollo,
que genera muchos defectos y las pruebas se deben realizar una y otra vez. Mientras se arreglan los defectos, vuelven a pruebas, vuelven a salir defectos y es un ciclo que puede ser muy largo si tenemos malos desarrolladores. Otra razón puede ser la integración de otros componentes en el sistema. Cuando tenemos que hacer pruebas de integración y necesitamos conectar diferentes sistemas y asegurarnos que tengan los datos correctos para las pruebas, puede tardar mucho tiempo. Y también hay una razón que es muy común y es la desconfianza del personal de pruebas por defectos que han ocurrido en el pasado y que se le ha achacado un mal proceso de pruebas. Entonces, para asegurarse que esto no vuelva a pasar, deciden probar siempre el sistema. Y aún peor, si el usuario final también tiene desconfianza de lo que estamos llevando a producción por defectos que salieron asociados a nueva funcionalidad y afectaron su operativa diaria. Entonces, el usuario final también prueba todo el sistema para estar seguro. Analizando estos aspectos podemos entender por qué es que se dura tanto probando los sistemas de forma manual. Y como hemos visto durante la presentación, estos tiempos que se hacen muy largos claramente afectan la entrega de valor continua, que es una necesidad preponderante del mercado. ¿Qué es DevOps? Vamos a ver la definición de tres empresas, dos empresas proveedoras de servicio y una empresa consultora. Amazon nos dice, es la combinación de filosofías, prácticas y herramientas que aumentan la capacidad de una organización para entregar aplicaciones y servicios a alta velocidad. Microsoft, por otro lado, nos indica, es la unión de personas, procesos y tecnologías para proporcionar continuamente valor a los clientes. Y Gartner indica, es un cambio de cultura de TI centrándose en la entrega rápida de servicios de TI a través de la adopción de prácticas ágiles. ¿Qué tienen en común estas tres definiciones? La entrega de valor de forma continua. DevOps es un acrónimo en inglés de Development o Desarrollo y Operation u Operaciones. Durante años las personas de estas dos áreas o departamentos han estado separados. Los desarrolladores están creando código constantemente que están tratando de liberar a través del área de operaciones, mientras operaciones está tratando de estabilizar producción y en muchos casos sienten que todos sus problemas se deben a malos desarrolladores. Este desequilibrio entre departamentos genera conflicto y ralentiza de cierta forma la salida de productos a producción, por lo cual surge DevOps para derribar estos muros entre departamentos y poder entregar un valor de forma continua al negocio. Es importante recordar que DevOps abarca todo el proceso de desarrollo, como podemos ver en la imagen, desde la planificación, el diseño, codificación, la construcción de los builds, la validación y verificación de la calidad, liberación en producción, monitoreo y operaciones. DevOps fomenta la comunicación, colaboración e integración entre todas las áreas relacionadas con el proceso de desarrollo de software y se enfoca en que todos tengan un único objetivo en común, que es entregar valor de forma continua. Uno de los puntos más importantes de DevOps es la automatización de los procesos. ¿A qué me refiero con esto? Automatización de pruebas, automatización de ejecutables, automatización de liberaciones, automatización de infraestructura, es decir, automatizar todo lo que sea posible en el proceso de desarrollo. Esta automatización apoyará tanto la reducción de los tiempos en el proceso como el aumento de la calidad al disminuir los procesos manuales.
Ahora hablaremos de las prácticas ágiles que propone DevOps para lograr cumplir con las necesidades del mercado que vimos al inicio de la presentación, que son entregar valor de forma continua, la fiabilidad de los productos o servicios y el escalado de la infraestructura. En la fase de planificación es indispensable que el equipo cuente con un marco de trabajo ágil que le permita tanto gestionar las expectativas del cliente con resultados tangibles como flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades del usuario y los cambios del mercado. Como hemos visto, dar resultados de valor y adaptarnos a los cambios es fundamental para poder atender los requerimientos de nuestros clientes. Por otra parte, cuando hablamos de dar valor de forma continua, no me refiero a que lo que hacíamos antes, es decir, esas funcionalidades muy grandes, ahora la vamos a realizar en el mismo tiempo. Eso sería imposible. Lo que quiere decir es que se va a determinar cuál es el mínimo producto viable de valor para el cliente. Lo vamos a desarrollar. ¿Y qué beneficios tendríamos? Bueno, con esto el cliente en un corto plazo de tiempo va a poder probar el producto y nos va a poder retroalimentar para mejorarlo. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que los requerimientos del cliente es un carro gris, 4 puertas, aros de lujo. Un mínimo producto viable de ese requerimiento es el carro café que se muestra en la imagen con solo 2 puertas. ¿Qué puede probar el cliente con ese mínimo producto viable? Bueno, lo puede utilizar, ir a algún lugar y puede probar la manivela, cómo están las marchas y darnos retroalimentación. En la segunda versión del mínimo producto viable puede poner cosas en el cajón y validar el tamaño que debe tener la cajuela dentro del carro y retroalimentarnos. En una tercera versión del producto mínimo viable, entonces ya se pueden montar 4 personas dentro del carro y validar la comodidad de los asientos traseros. También en ese momento puede decidir que no le gusta el color gris, que lo prefiere rojo. Entonces, aquí vamos a ir entregando mínimos productos viables donde el usuario nos va retroalimentando hasta que se obtiene el producto de valor final con todos los requerimientos deseados por nuestro cliente. Los sistemas más útiles son aquellos en que tienen retrospectiva constante del cliente. De lo contrario, si no tenemos un cliente que nos esté dando esa retrospectiva, que nos acompañe en el proceso de desarrollo, los desarrolladores suponen y hacen su mejor trabajo. Pero hay que recordar que los desarrolladores no son expertos en el negocio ni van a utilizar el sistema en producción. Entonces, nunca va a ser comparable con una retrospectiva adecuada del usuario. Con respecto al diseño, como vimos anteriormente, hay que pensar en construir sistemas mantenibles que nos permitan mejorar la funcionalidad existente o agregar nueva funcionalidad al sistema de forma sencilla. Las mejores prácticas indican que el diseño debe ser gradual, de tal forma que obtengamos retroalimentación y podamos mejorar el diseño conforme vamos construyendo el sistema. Eso sí, es muy importante diseñar una arquitectura limpia, donde aseguremos la independencia de las capas, a tal grado que podamos cambiar el UI o la base de datos sin afectar las otras capas. También debemos crear un diseño que sea fácil de probar y esto lo podemos lograr a través de microservicios independientes, de tal forma que si ocupo mejorar una funcionalidad, sé que solo se debe cambiar un microservicio y tener la seguridad que no afecto el resto de la solución. Esto facilita realizar cambios en el sistema y disminuye los tiempos de pruebas, evitando la inseguridad de que un cambio pueda afectar algo más en el sistema y por lo tanto debemos probarlo todo. Ahora bien,
El diseño se implementa a través del código, que es el corazón de los sistemas, por lo que debemos asegurar que sea un código limpio, fácil de entender y fácil de modificar. Aprovecho para citar a Robert Martin, o bien conocido como Uncle Martin, que escribió el libro Clean Code, el cual propone buenas prácticas que nos ayudan a escribir un buen código. Hay prácticas muy fáciles de aplicar como una buena indentación del código que permite una lectura fácil. No es lo mismo ver un código todo pegado con líneas muy largas de código donde se debe scrollear a la derecha para poder terminar de leer el código a un código separado donde se pueda visualizar claramente la estructura del código. De igual forma, hay prácticas muy importantes, pero más complejas de implementar, como son los principios SOLID, donde cada método debe tener una responsabilidad única, debe ser abierto a la extensión, pero cerrado a la modificación, entre otros aspectos de los principios SOLID, que son fundamentales para asegurar que nuestro código es fácil de entender y fácil de mejorar o ampliar. Aplicar buenas prácticas de código es indispensable para poder entregar valor de forma continua al cliente. Continuamos con las pruebas. Como vimos anteriormente, las pruebas manuales pueden durar mucho tiempo en ejecutarse, retrasando la salida del producto. La apuesta de DevOps es la automatización de pruebas unitarias de código. Hoy en día hay dos tendencias que pueden ser complementarias y son Test Driven Development y Behavior Driven Development. El desarrollo guiado por pruebas especifica que primero se escribe la prueba y luego el código. Y el objetivo es tener una cobertura del 100% del código del sistema. Este tipo de desarrollo nos permite asegurar la calidad del código y disminuir el tiempo de la búsqueda de errores dentro del código. Hay que tomar en cuenta que las pruebas automatizadas son pequeñas. En el pasado, cuando inició esta tendencia, se realizaron pruebas muy grandes, de hasta 600 líneas de código, llegando a un punto que era más costoso dar mantenimiento a la prueba que al código. Y muchas empresas dejaron estas iniciativas por un mal entendimiento de la práctica. Las pruebas automatizadas tienen que ser pequeñas. De lo contrario, es un indicador para revisar el diseño del código. Por otro lado, tenemos Behavior Driven Development, donde las pruebas se centran en el comportamiento del sistema. Beneficios de este tipo de desarrollo es que las pruebas son entendibles tanto para los desarrolladores como para los interesados y tienen mayor visibilidad. Otra práctica que enfatiza DevOps es la integración continua del código. La integración es un paso no predecible que puede costar más tiempo que el propio desarrollo. Entre más tiempo se dure en integrar, se vuelve más impredecible el costo. Por ejemplo, si hay varios equipos trabajando en el mismo sistema, cuando el equipo A integre hacia el código principal, los demás equipos de igual forma deben integrar el nuevo código. Imaginémonos que iba un error en el código que integró el equipo A. Entonces debe corregirlo y los demás equipos deben volver a integrar el nuevo código principal. Este ciclo puede ser muy costoso y desgastante. La apuesta de integración continua de DevOps es evitar estos costos realizando varias integraciones al día que aseguren que el código sigue funcionando. Las buenas prácticas de Stream Programming indican que se debe integrar el código cada 2 horas. Además de esto, hoy en día existen varias herramientas que permiten la construcción automática del build o ejecutable, evitando el proceso manual que puede incurrir en errores, además de ahorrar tiempo y costo. Recordemos que si queremos realizar entregas de valor de forma rápida, debemos acortar los tiempos del proceso tanto como sea posible. Y es aquí donde la automatización tiene un gran aporte.
La entrega continua nos permite liberar los servicios de forma automática en los diferentes ambientes como pruebas, preproducción, hasta llegar a producción. Esta fase del proceso de desarrollo de software se puede automatizar por completo, ahorrando tiempo y evitando errores manuales que pueden llegar hasta producción. Como nota, Steam Programming nos dice que en 10 minutos se debería construir automáticamente todo el sistema y ejecutar todas las pruebas automatizadas. Además de las liberaciones deberían realizarse todas las noches. Otra de las grandes apuestas de DevOps es la infraestructura como código, la cual permite gestionar las máquinas virtuales de manera programática, eliminando la necesidad de configuración manual y actualización de hardware. Por eso la infraestructura se vuelve elástica, es decir, fácilmente repetible y escalable. Esto quiere decir que un operador puede implementar y gestionar una máquina o 1000 con el mismo código. Recordemos que uno de los retos de las empresas es la escalabilidad de la infraestructura. Ahora, con esta apuesta de infraestructura como código, se logra afrontar este reto. Ya no tenemos que solicitar un servidor, esperar que exista uno disponible, de lo contrario salir a comprar un servidor, luego esperar la instalación del software base como Windows o Linux y finalmente la instalación de los servicios particulares. Este proceso puede durar mucho tiempo y está afectando probablemente el desempeño de los servicios de nuestros clientes. En cambio, con infraestructura como código, escalar nuestros servicios debería durar minutos. Ahora bien, la última fase del proceso de desarrollo es el monitoreo de los servicios en producción. Hoy en día existe una gama de herramientas que permite obtener información muy valiosa sobre el estado de los servicios y los servidores, además de dar alertas en caso que un servicio esté abajo o un servidor esté sobrecargado. Este tipo de herramienta nos permite ser proactivos porque en muchos casos nos alerta antes que el mismo cliente se dé cuenta, así que tendremos un defecto menos que reportado por ser proactivos en la atención de incidentes. También estas herramientas facilitan encontrar defectos en los servicios. Por ejemplo, hay herramientas que permiten encontrar hasta la línea de código donde se dio el defecto. Y esto ahorra muchísimo tiempo en el proceso de operaciones. De lo contrario, muchas veces el cliente notifica un defecto y se debe sacar una copia de la base de datos de producción, ensuciar los datos y tratar de reproducir el defecto, lo cual en ciertos escenarios puede ser muy complejo. En cambio, estas herramientas que están monitoreando todo en producción permite ver cuándo el usuario se conectó y todos los clics que realizó en el sistema, facilitando encontrar la acción precisa y código que generó el error en producción. Por lo tanto, este tipo de herramientas apoya en la atención proactiva de defectos o a encontrarlos en un menor tiempo, mejorando el servicio que brinda el departamento de operaciones a los clientes. Los beneficios de DevOps son muchos. Es flexible, lo que permite abrazar el cambio, contar con ciclos cortos de trabajo que permiten cambiar sin mayor dificultad, aplicar buenas prácticas de diseño y codificación para tener sistemas mantenibles, donde podamos cambiar la funcionalidad existente o incluir nueva funcionalidad de forma sencilla. Mejora la calidad a través de la inclusión de buenas prácticas desde la definición de requerimientos hasta la liberación, garantizando la fiabilidad de los productos. Hay un incremento en la productividad al reducir el desperdicio, automatizar los procesos y aplicar mejores prácticas que permitan al equipo entregar los productos con mayor rapidez. Todo esto permite disminuir los costos y tiempos del proceso de desarrollo, además de cumplir con las necesidades del mercado vistas al inicio de la presentación, que es lograr entregar valor de forma continua
con productos fiables y fáciles de escalar. Muchas gracias.